Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sofía Jiménez. Estamos aquí con la gran periodista, a mi parecer, una de las mejores que tiene el país, Joana Ramos. Mucho gusto, bienvenida. Gracias, Sofía, gracias por tus palabras. Muchas gracias por el tiempo que me está brindando, de verdad le agradezco y espero que, bueno, que podamos sacar una gran entrevista de esto ahora. Seguro que sí, colega. Primero quisiera empezar sabiendo dónde estudiaste, dónde estudió su carrera y todo eso. Bueno, yo me gradué como licenciada en comunicación social, en periodismo y comunicación social Ujú. en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y hace poquísimo, literal, en marzo de este año, presenté mi tesis de, para magíster en periodismo y gestión de comunicación también en la Universidad Católica. Ay, qué increíble, qué gusto que ya pueda tener un masterado y todo. Muchas felicidades. Sí, gracias. Por el momento, ¿cuántos años de experiencia ya tiene en el medio? Bueno, ya son más de 10 años, no parece en realidad, ha pasado volando el tiempo. Yo empecé haciendo prácticas Ujú. en Radio City, empecé como practicante y ahí me dijeron que si quería ser asistente de producción del noticiero City Noticias. Lamentablemente ya City Noticias no existe, pero yo empecé ahí. Estuve un año siendo asistente de producción de noticias, que básicamente era buscar entrevistados, buscar políticos, economistas, funcionarios, que nos ayuden con una entrevista al día siguiente y poder hablar de diferentes temas durante el noticiero. Y luego de ese año hubo una vacante de reportera. Me dijeron, ¿tú quieres el puesto? Y le dije, por supuesto, vamos. Empecé como reportera. Generalmente cuando uno empieza va por lo más local, que ojo, esto no significa que es lo más fácil, sino que Claro. tienes las fuentes más cercanas. Entonces yo empecé como reportera local, de comunidad, lo que pasaba en el barrio, la alcaldía. Mi fuente Ujú. siempre fue el municipio y las diferentes direcciones. Ya después, y es algo que continúo haciendo, los temas económicos. A mucha gente dice, no, a mí como periodista no me gustan los temas económicos porque son muchos números y a la gente tal vez Claro. eso no le atrae, pero a Ujú. mí me encanta hablar De temas verdad. económicos del Wow. petróleo, del PIB, de las finanzas públicas. Es un tema que incluso desde que estaba en radio y ahora que estoy en televisión, lo continúo haciendo. Así que son más de 10 años de periodismo. Más de 10 años de periodismo, wow. Yo sí tengo un montón de recuerdos de haber visto en la televisión a Joana Ramos, la verdad. O sea, yo sí tengo recuerdos. Hay personas que uno se le queda en la cabeza como periodista decir, sí, yo sé ese periodista, definitivamente le he visto y definitivamente usted es una de esas. Ahora quisiera abordar un poco el tema de balancear, si me podría contar cuál ha sido como la mejor experiencia que ha tenido en toda su carrera y a la vez cuál fue la peor, por decirlo, o la menos agradable en todo caso. Ay, es complicado, en 10 Me años es imagino, en 10 complicado. años. Sí, son muchas cosas. Te puedo decir lo más reciente que es la pandemia, yo lo viví de una manera diferente. En Ujú. realidad, yo me quedé, fue uno de los ecuatorianos que nos quedamos fuera cuando se cerraron las De fronteras. verdad. Entonces yo estaba fuera de mi país con mi familia, pero estábamos lejos, no sabíamos cuándo ni cómo íbamos a poder regresar. Entonces, viví la pandemia, viví los días más difíciles de la pandemia aquí en Ecuador, lejos. Eso como periodista, eh, y es un poco también egoísta, por decirlo así, no te deja vivirlo de cerca todo lo que ha Claro. pasado. Sin embargo, apenas pudimos regresar, tanto mi esposo como yo somos periodistas, entonces nos pusimos a trabajar y a buscar todo lo que ha pasado. Sin embargo, algo que te puedo contar para mí fue una de las mejores coberturas fue el terremoto del 16 de abril, porque fui una de las primeras periodistas que no eran de Manabí en Ujú. llegar al epicentro. Recuerdo tanto que fue ese sábado 7 de la noche el terremoto y a las 10 de la noche de ese sábado yo ya estaba viajando con mi maletita rumbo a Pedernales. Tenía que haber llegado a Ujú. Pedernales, sin embargo, las carreteras estaban todas colapsadas, todas dañadas, todas Claro. rotas. Entonces solo pudimos llegar, en mi caso, con mi equipo, con el camarógrafo que fui, llegamos hasta Puerto Viejo. Ahí hicimos base y entonces fue una cobertura en serio, 24/7. Wow, sí, me Y imagino.
Ujú, Y si en algún momento, y eso tú lo vas a sentir ya cuando estés, y los compañeros que estén escuchando esto, ujú. que sí, ok, el cuerpo te dice, necesitas descansar, necesitas comer, pero hay eso que se llama adrenalina y el amor por la profesión que tú sigues Claro. buscando una historia, tú sigues buscando más casos, redactando, y cuando te das cuenta, ya es de noche o ya es de día incluso, y tú, el trabajo te apasiona. Y de ahí cosas feas, bueno, lamentablemente los periodistas en estos últimos años, tal vez no ahora tanto, sin embargo en los últimos años sí hemos estado bastante expuestos, y más si te encierran en un medio, que eres o eres en contra o eres Claro. oficialista, en fin. Entonces hay mucha gente, y te puedo contar la última que fue de octubre pasado, del año pasado, cuando fueron las Ujú, revueltas. Hubo mucha gente que no había, nunca ha visto mi trabajo, que no habían visto las noticias, ujú. sin embargo me relacionaban con el medio, y lo recuerdo tanto, fue en una de las coberturas de octubre que justo en la avenida 9 de octubre me cercaron y me empezaron a decir periodista vendida, periodista tal y cual, y le digo, señor, usted conoce mis Wow. reportajes, usted lo ha Ujú. visto, no, eres porque eres del medio, entonces eso es simplemente para que Ya seas para ellos periodista ya vendida. era. Ay, no. Sí, entonces mm, es así, sin embargo, es una carrera que te apasiona. Por eso estamos aquí, ¿no? Claro, por supuesto, pero qué duro escuchar eso. Claro, el año pasado, más o menos por esta época, fueron las revueltas y todo lo que, la locura que verdaderamente fue Guayaquil el año pasado. Y, Así es, todos y, estuvimos en peligro realmente, ¿no? ujú, y ese, pensar en eso, de que el periodista tiene que estar ahí, literalmente en el peligro, meterse al peligro y meterse a donde está la hoguera, básicamente, y no tiene que ir y continuar con su trabajo. Es admirable, verdaderamente. Es un trabajo que no es tan valorado como debería, la verdad, al fin y al cabo. Usted que tocó el tema de la pandemia, justamente le iba a preguntar, ¿cómo afectó todo esto del coronavirus, tanto como periodista y en su vida personal? ¿Cómo le afectó a usted todo esto de la pandemia, la nueva normalidad, todo lo que estamos viviendo? Es complicado porque, bueno, ninguno de nosotros estábamos listos Ujú, para eso. Y como periodistas, ver y sentir y tener acceso a algunos datos de primera mano que luego al final no podíamos por precaución decirlos directamente, sino que teníamos que buscar la forma de que la gente y que el público lo pueda conocer sin sin causar pánico, porque era muy difícil enfrentarte a algo que no conocías. ujú, Fue complicado, y luego después vino todo este tema de la corrupción que literal desnudó ujú. lo Muy frágil que cierto. somos, no solamente en la salud, sino en la justicia. Si te hace sentir impotente, y muchas veces te dicen, ok, en las aulas de clases te dice uno tiene que ser imparcial, pero creo que en temas de corrupción uno no puede ser imparcial. Sí, muy cierto. Uno Ujú. tiene que decir exactamente lo que está viendo, lo que es, lo que la gente está sufriendo, y todas las cosas y las vidas que se han perdido por justamente la corrupción. Muy cierto, la verdad que ahí es muy difícil ser, que le dicen a uno, y es muy cierto, en las aulas de clases es lo que le dicen a uno, no, usted tiene que ser imparcial, usted tiene que, pero ¿cómo puede ser imparcial en una cosa así? Es un poco complicado y ahí sí es ya más de pensar en la posición en la que uno quiere estar, como cómo recibe la noticia más que cómo la da, que también uno tiene que ponerse en ese lugar de vez en cuando. Justamente lo que tú dices, no tienes que ver en qué parte de la historia te colocas, Ujú, en que simplemente das y lanzas lo que viste o lo que te contaron, o buscas mucho más. Dices, ¿por qué está pasando esto? Nosotros el tema de los hospitales, te lo cuento básicamente en el canal, nosotros ya no lo tocamos ahora en la pandemia, ya lo habíamos hecho años atrás, hace ujú, 2 años exactamente, que nos llegó la denuncia de faltaban medicinas. Bueno, ¿y por qué faltan medicinas si en el caso puntual de un hospital tienen presupuesto para la compra? Porque si se dice que se compran, eh, te pongo un ejemplo tonto, 100 aspirinas, resulta que solamente hay 10, o se pagan por 1000 aspirinas? Son cosas que nosotros ya veníamos trabajando hace mucho tiempo, y lastimosamente durante la pandemia, durante esos días que estábamos tan vulnerables, ujú. esto proliferó de una manera tan escalofriante e indignante.
La verdad es que sí. No, aquí como televidente también. Era indignante ver todo lo que pasaba. Siente impotencia verdaderamente de ver lo que está pasando, pero el trabajo de ustedes de informar es el que yo destaco muchísimo, de hacernos ver también lo que está pasando. Es muy importante. Y ya que, y para finalizar, como le digo, muchísimas gracias, fue algo súper corto, pero quisiera hablar de este fenómeno que explotó ahora justamente con la pandemia, que es el fake news, que se empezó, la gente empezó a decir unas cosas monstruosas, unas cosas que no tenían nada que ver. Quisiera ver cuál es su opinión al respecto de eso, cómo se puede combatir, la mejor manera de combatir este fenómeno. Sabes que yo discrepo, no creo que reventó el tema de los fake news en la pandemia. Recuerda Ujú. que ya en octubre del año pasado fue crítico, tuvo su Muy primer cierto. repunte. Ujú. La típica es que creo que todos recibimos el mensaje de por WhatsApp, los audios de yo tengo mi primo que trabaja en el Ministerio de Defensa sabe que van a venir militares que no sé Sí, cuánto. Son cosas así. son cosas absurdas. Lastimosamente, Ujú. tú recibes esos audios y no te pones a pensar, ¿será verdad? ¿Será mentira? Sino que lo reproduces. Sí, O muchas exacto. veces nosotros solamente leemos el titular que hay que hacer un mea culpa. Algunos medios ponen un titular vendedor o escandaloso Ujú, para hacer que ganarse un clic y que con eso generes tráfico, pero la noticia es completamente otra. ujú, Hay gente eh, con fines políticos, con fines desestabilizadores también, que propagan estas noticias falsas y está en nosotros que eso no se vuelva tendencia, que eso no se propague. Por eso es tan importante conocer, leer y sí, acudir a las fuentes oficiales. Tú dices, ay, pero por favor, ¿quién va a creer que un terremoto va a venir a las 12 de la noche? Pues sí, hay gente que lo todavía en el creen. 2021 Sí. cree que va a venir un terremoto a las 12 de la noche porque un mensaje me lo dijo. O sea, Sí, muy es cierto así. eso. Sí. Entonces todo depende de nosotros. Ujú, y muy cierto. Y fue algo que, un ejemplo personal, y me qué vergüenza, pero mi mamá creyendo cosas así, uno aquí, mami, no, tranquila, no es así, tranquila, mi mamá asustada, y es lo que no se puede controlar, por ejemplo, ya en los padres de uno, que yo le voy a convencer a mi mamá de que no, ya llega el momento, no pasa, comprobó que no pasó, así es que me tocó Pero lidiarlo te por das lo cuenta, o menos. sea, ese es Ujú, nuestro rol, ese es nuestro claro. rol. En el caso, bueno, porque nosotros, tú estás estudiando periodismo, yo ya soy periodista, pero ese es nuestro rol, de decirle a la gente, ok, calmémonos, veamos, esto no es real, esto tiene posibilidades de ser real, busquemos, vayamos a un medio oficial para ver qué es lo que están diciendo, pero hay mucha gente que no tiene acceso a esa información o que no tienen a alguien cerca como tú que le diga, hey, calmémonos y veamos que esto no es verdad. Claro. Ay, pero bueno, sí creo que hemos aprendido todos a vivir de una manera distinta actualmente, que no nos esperábamos, que es lo que más se recalca. Nadie se lo imaginaba, uno escuchaba algo, eso tan lejano. Yo recuerdo cuando se empezó a hablar de esto en enero, ¿qué va a venir eso? Eso está en China, ¿qué va a llegar acá? Estamos lejísimos. Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos encerrados todos los días aquí en nuestras casas. Es algo Sabes que muy... creo que no nos dimos cuenta o no entendimos la magnitud de lo globalizados que estamos. Ujú, Porque si decimos eso está en China, eso no va a pasar, entonces tú dices por la cercanía de las noticias, no, si fuera en Colombia, ok, tal vez nos va a alcanzar, no. ajá, Eso empezó en China, sí, pero fue cuestión de meses, si no fue menos, que nos llegara acá y que se contagiara a todo el todo mundo. el mundo. Ujú. Justamente por eso, por la globalización, porque es tan fácil que tú cojas un avión y lo que pasaba en las películas, yo recuerdo tanto, ahorita no me acuerdo el nombre de la película, pero había el mapita de los aviones de que el virus salía de aquí y después llegaba a Nueva York, de Nueva York a Hong Kong, de Hong Sí, Kong no, a Brasil, o sea, fue sí. inmediato, así fue lo que realmente pasó. Ujú. Fue Nadie un estaba abrir y listo. cerrar de ojos. Muy cierto. Ujú. De verdad, muchísimas gracias. Le agradezco demasiado por su tiempo. Ha sido algo muy ameno hablar con usted. La verdad, muchas gracias de antemano. Le agradezco por la nota que espero sacar bien. Muchas Seguro que sí. gracias. Gracias a ti, Muchísimas Sofía, por gracias. tomarlo en cuenta. No, Cuídate. pase bien. Gracias.